La inmutabilidad de Dios. Hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios y hoy en particular vamos a hablar de uno de los más importantes, porque de esta doctrina se fundamentan otras doctrinas muy importantes para cada cristiano. La inmutabilidad de Dios es uno de los atributos que nos es difícil de concebir como seres humanos porque nosotros somos cambiantes por naturaleza. Nosotros como seres humanos pasamos por etapas, la niñez, la juventud, la etapa adulta, la vejez, y así cruzamos por distintas etapas a lo largo de nuestra vida. Cambiamos desde un punto de vista físico, pero no solamente desde un punto de vista físico. También cambiamos en el área mental. Adquirimos conocimiento, cambiamos de opiniones, etcétera, etcétera. Pero Dios no es así. Dios es un ser que no cambia en sus propósitos. Dios es un ser que no cambia en su ser, etcétera, etcétera. Nosotros como seres humanos experimentamos el cambio y a veces no queremos experimentar los cambios. Por ejemplo, en mi caso particular, no me gusta ver crecer a mis hijos en un sentido, porque yo sé que más adelante ellos van a atravesar dificultades, problemas, y en un sentido yo quisiera siempre ver a mis hijos jugando, siempre quisiera ver a mis hijos felices, pero también sé que algún día van a atravesar situaciones muy difíciles que como padre quisiera que no atravesaran este tipo de cosas, ¿no? Eso y por muchas cosas no anhelo a veces el cambio. Sin embargo, también podemos decir que el cambio a veces es bueno. De ahí se fundamenta el Evangelio, ¿no? De que es posible el cambio en una persona desde lo profundo de su ser. El Evangelio nos dice que es posible el cambio a través de una persona llamada Jesucristo. Es posible ser regenerado, es posible ser transformado de una manera radical, por decirlo así, con el paso del tiempo. Y es por eso que creo que es importante entender la inmutabilidad de Dios, porque Dios no es un ser como nosotros. Dios va más allá, como lo hemos visto anteriormente, va más allá de nuestro pensamiento, va más allá de nuestra imaginación. Y un ser inmutable, un ser que no cambia, es difícil concebirlo. Entonces, cuando nosotros cambiamos, podemos cambiar tanto para bien como para mal. Y eso nos hace seres finitos, seres limitados. Pero cuando hablamos de un ser que no cambia, dependiendo del clima, dependiendo de la economía, dependiendo de las enfermedades, etcétera, etcétera, pues es difícil imaginarlo. Pero Dios es un ser así que se nos presenta en la Biblia así. Si Dios cambiara para bien, ¿qué implicaría eso? Lo que implicaría es que Dios hay cosas en las cuales necesita mejorarse y eso sería una característica no atribuible a un Dios. Si Dios puede cambiar para mal, eso quiere decir qué confianza podemos tener en un Dios malo. Y así sucesivamente podemos hablar de los cambios que pudiera experimentar el ser de Dios si es que los tuviera, pero no los tiene, y en eso se fundamenta la doctrina de la inmutabilidad. Una de las cosas muy importantes en esta doctrina es ir a la Biblia y cómo se nos presenta la doctrina, porque allí es donde a veces surgen ciertos malos entendidos en cuanto a la inmutabilidad de Dios. Y quiero leerte uno de los pasajes más importantes para entender esta doctrina. Se encuentra en Salmo 102, 11 y 12, y dice: mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Este es uno de los pasajes más importantes donde se fundamenta la doctrina de la inmutabilidad de Dios.
Y lo que nos dice es que nosotros somos seres humanos que estamos en un tiempo en este mundo, crecemos o nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Este es el ciclo de la vida, este es el ciclo que cada ser humano atraviesa. Sin embargo, Dios es un ser que no atraviesa por este ciclo. Dios siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hubo un momento donde Dios vino a la existencia. Dios siempre ha existido y por eso no tiene sentido preguntar de dónde vino Dios, porque Dios es y Dios siempre ha sido. Otro de los pasajes muy importantes para entender esta doctrina se encuentra en Números 23, 19 y dice esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Cuando Dios promete algo, lo llevará a cabo. Y lo que dice el autor del libro de Números es que Dios no es como un hombre para que mienta o no es como un hombre para que se arrepienta. Los seres humanos sí nos arrepentimos en el sentido de que cambiamos de opinión, cambiamos nuestras circunstancias, cambiamos nuestro físico, etcétera, etcétera. Pero Dios no es que se arrepienta, no es que cambie de opinión. Ahora, aquí surge un malentendido o una duda acerca de, hay otro pasaje en Génesis capítulo 6 donde al parecer dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Y es aquí donde es difícil para algunas personas conciliar cómo es que un pasaje dice que Dios no se arrepiente, no es como un hombre para que se arrepienta, pero en otro pasaje de la Biblia dice que Dios se arrepiente. Ahora, déjame decirte que la Biblia es un libro que fue escrito por seres humanos. Y básicamente el libro de Génesis o el Pentateuco se atribuye la autoría a Moisés, un ser humano común y corriente como tú y como yo. Y los escritores de la Biblia escribieron en términos humanos para poder entender a Dios. Si bien, como lo dijimos la vez pasada, entender a Dios de una manera absoluta es imposible para la mente humana. No podemos imaginar cómo es Dios en su ser de manera absoluta. Solamente tenemos un conocimiento parcial de cómo es Dios. Y saber cómo es un ser espiritual, cómo es un ser que no tiene un cuerpo, es fuera de imaginación, fuera de toda imaginación. ¿Cómo puede existir un ser que no tiene un cuerpo? ¿Cómo puede existir un ser que no tiene una boca, que no tiene un ojo, que no tiene partes corporales? Es difícil de entenderlo. Sin embargo, la Biblia nos presenta a Dios como si tuviera partes corporales, como si tuviera emociones, como si tuviera cambios de opinión. Y la doctrina de la inmutabilidad de Dios, al parecer, a veces es malentendida por estos pasajes que dicen que Dios se arrepintió. Y no es de que Dios se haya arrepentido de haber creado al hombre, sino que Moisés, a la hora de estar escribiendo el libro de Génesis, en su pensamiento, en su imaginación, él percibe a Dios como un ser que está dolido por su creación. Y entonces Moisés pone que se arrepiente, pero no es necesariamente que se arrepienta en el cambio de opinión, de que él dijo o de que él haya dicho un día: voy a crear al ser humano, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero lo voy a crear, y más adelante se da cuenta de que no fue una buena idea. No, esa no es la idea. La idea es que Dios tiene el conocimiento de todo el futuro. Dios sabe lo que va a pasar. Dios, inclusive antes de crear todo lo que existe, Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que iba a suceder. Y hay cosas que no podemos llegar a entender en su totalidad
acerca del por qué Dios trae a las cosas a la existencia, pero lo que sabemos es que Dios es un Dios de amor y que fundamenta toda la existencia. Dios fundamenta toda la existencia. Entonces, cuando hablamos de que Dios se arrepintió, no es que Él haya cambiado de opinión acerca de haber creado al hombre, sino que Él, o Moisés en este caso, quiere describir a Dios de un modo antropomórfico, que es el término que utilizan los teólogos, que Dios se presenta con partes corporales, Dios se presenta con sentimientos que un hombre podría tener, para que los seres humanos, nosotros, podamos comprender cómo cómo parcialmente Dios es. Y de esa manera podemos conciliar la doctrina. Ahora, Dios dice en la Biblia muchas promesas. Dios dice, por ejemplo, en el libro de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí vemos de que Dios en su inmutabilidad siempre estará con sus hijos, siempre estará, en este caso, cuando estaba hablando en Isaías, se deja ver que Dios estaba prometiendo algo, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré. Imagínate que Dios fuera un ser cambiante. Y eso es lo que temen muchas personas en una relación, en un noviazgo, en un matrimonio, de que cuando dos personas llegan a la iglesia o al registro civil y se prometen amor eterno, muchas personas sienten el temor de que esa relación no vaya a durar. Y por eso, detrás de eso, algunos creen que el principio de casamiento por bienes que no son mancomunados, por bienes separados, porque hay dos, o puedes hacer dos pactos a la hora de casarte, por bienes separados o por bienes mancomunados. Eso quiere decir que cuando dos personas se casan, firman y dicen, yo quiero que a la hora de comprar mis bienes materiales, eh, eh, también sean míos, pero también sean de mi esposa, sean de los dos. No es que sean mis cosas y no son las cosas de mi esposa, sino son cosas de los dos. Y cuando una persona o dos personas se casan por bienes separados, ahora sí que los bienes materiales que se adquieren van a nombre de alguien en particular, ya sea de la esposa o del esposo, pero son bienes que no se comparten a la hora de, por si hubiera un divorcio, ya saben qué cosas son de la persona y qué cosas no. Pero Dios es un ser muy distinto a cómo somos nosotros. Los seres humanos, aunque a veces en la boda podemos prometer amor eterno, amor hasta la muerte, muchas veces eso no se cumple porque somos seres cambiantes, mutables. Sin embargo, Dios no es así. Dios es un ser en quien podemos confiar, Dios es un ser en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Mira lo que sigue diciendo la Biblia a continuación. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. No volveré atrás, o sea, no me voy a arrepentir, ni me arrepentiré. No me voy a arrepentir, eso es lo que dice Ezequiel 24:14. Isaías 14:24 dice de nuevo este pasaje. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ahí podemos ver que Dios es inmutable aún en sus propósitos. Lo que Él se propuso desde el inicio de la creación o desde antes de la fundación del mundo, lo que Él se propuso lo va a cumplir, lo va a llevar a cabo. Aquello que determinó será llevado a cabo. Otro de los pasajes que nos habla acerca de lo que Dios es en sus seres, Isaías 46 del 9 al 11. Es un pasaje muy claro que nos habla de la inmutabilidad de Dios y dice esto, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí,
que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era, hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Cuando Dios nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, es por ello que podemos confiar, por la doctrina de la inmutabilidad, de que Dios estará con cada uno de sus hijos hasta el fin del mundo. Cuando Jesús se fue al cielo y ascendió después de su muerte, después de su resurrección, Él le dijo a sus discípulos, no se preocupen, porque yo voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Juan capítulo 14. Y es por ello que podemos seguir confiando en un ser que no cambia, en un ser que no se arrepiente, en un ser que pase lo que pase, Él seguirá siendo el mismo. Y eso es algo que nos trae mucha paz, mucha tranquilidad. Eso es algo que nos trae mucho consuelo. Pero también déjenme decirles que la doctrina de la inmutabilidad también implica que aquellos que le nieguen y le rechacen, también va para ellos una de las palabras más fuertes, que si a Dios se rechaza, también para ellos Dios no cambiará su palabra. Ellos entrarán a una relación de separación eterna con Dios. Y eso también es la implicación de la inmutabilidad de Dios, de que Dios es un juez justo y lo que ha determinado se hará y aún llevará a cabo aquello que a muchos no les va a gustar en el futuro, que es llevar a cabo la justicia de Dios. Así que podemos estar seguros de que todo lo que ha dicho Dios lo llevará a cabo. Dios no es como tú ni como yo, que somos seres cambiantes y de que un día podemos decir una cosa, pero otro día podemos decir otra cosa. Y Dios no es así. Y es por eso que nuestra confianza puede ser firme, porque nuestra confianza está fundamentada en un Dios que no cambia, en un Dios inmutable. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para ti, mi hermano, y que esto te ayude a saber que aunque los tiempos cambian, aunque estamos pasando tiempos difíciles en cuanto a la enfermedad, en cuanto al virus, en cuanto a la pandemia, sin embargo, podemos decir que Dios no cambia y esto no le ha tomado por sorpresa. Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel, sigue siendo amoroso, sigue sustentándonos, sigue cumpliendo sus promesas que nos ha hecho en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.